Seguimos con problemas del libro de Huesman. A ver, en este caso nos dice reglas para formar las ecuaciones de impedancia de malla. Tenemos aquí un circuito sencillo con tres fuentes, B1, B2 y B3. Las reglas son parecidas al caso de los circuitos resistivos, solo que se van a manejar impedancia. En este caso, ¿qué queremos hacer? Tenemos una matriz Z de las impedancias por el vector de corriente, tiene que ser igual al vector de voltaje. El vector B va a ser la suma de la subida de voltaje en la malla yésima. Por ejemplo, si ponemos las corrientes todas en el mismo sentido, I1, I2, I3, aquí habría una subida, aquí habría otra, y aquí habría otra subida B3. Por eso es que este vector va a ser B1, B2 y B3 positivo. Matriz Z y J, que es esta matriz, suma de los valores Z y J de todas las impedancias que están localizadas en la misma malla, es decir, I igual a J. Malla 1, malla 2 y malla 3 sería la suma de estas dos impedancias. En esta sería esto y esto y esto, y en esta sería estas dos. Si I es distinto de J, es decir, por ejemplo, Z1, 2, 1, 3, suma de las impedancias negativas que son comunes a la malla I y a la malla J. 1 con 2, lo común aquí es solo esta resistencia. Vector I, matriz de las variables incógnitas del corriente. Y todos los fasores de corriente de malla deben tener la misma dirección de referencia positiva, en este caso en el sentido de reloj, I1, I2 y 3. Te vamos a ver aquí, Z11, tenemos estas dos resistencias positivas, 1 más JW, Z21, 1 más 1, 2 más JW, y Z13, 1 más JW. Z12, es decir, entre 1 y 2 común es solo estos, iría negativa, entre 1 y 3 no hay nada común, sería 0. Igual para el 2. Entre 2 y 1 sería menos 1, entre 2 y 3 sería menos 1. Y así sucesivamente. Como ven, es muy sencillo. Y ya después de esto se resuelve fácilmente. A ver, reglas para formar las ecuaciones, en este caso de admitancia. Vector I, suma de los fasores de las fuentes de corriente conectadas al nodo yésimo. Aquí vamos a trabajar con nodos. Si la corriente entra al nodo se considera positiva. Matrices Y y J. Suma de las admitancias conectadas al nodo yésimo. Admitancias comunes a ese nodo, I igual a J. Esto sería el caso 1,1, la matriz de admitancia Y11, Y22, Y33, 44, 55. Y y J y distinto de J, negativo de las admitancias conectadas entre los nodos yésimo y jésimo. Vector B, fasores de voltaje, que son las incógnitas, y todos los fasores de corriente de malla deben tener la misma dirección de referencia positiva. Si entra el nodo es positiva. Entonces, I tiene que ser Y por B. En el vector I tenemos aquí este circuito en apariencia complicado. Tenemos I1 y 2, dos fuentes, y las salidas son los voltajes. Hay que identificar los nodos. Aquí tenemos un nodo, el nodo B1, el nodo B2, el nodo B3, que es este, nodo B3. Pero también tenemos otro nodo aquí. Entre estas dos impedancias hay que separarlo. Entonces, esto sería el nodo B4, igual acá, esto sería el nodo B5. Esto está en Mohs, Henry Faraday. Ahora, esto ya ponemos los valores de impedancia. Como esto está en Mohs, esto lo vamos a pasar todo a Mohs, a inversos del ohmio. Entonces esto queda igual 1, 2, 3, 2, 4. Y esto sería el inverso. En vez de ser 1 entre AW es igual a 1, JWC, es decir, J5 va a ser el inverso que es 5J. Igual aquí sería 2J, aquí sería J, 2J, y esto sería el negativo, es decir, menos 3J, menos 3J. Y luego aplicar la regla. Nodo 1, ¿qué corriente le entra? Le entra solamente esta I1, entra al nodo, por tanto es positivo. El 2, ¿cuál le entra? I2, pero realmente sale. Menos I2. Y 3, le entra I2, positivo. Y 4 y 5 no tiene entrada de corriente, va a 0, 0. Luego Y11 sería esto, esta y esta. Es decir, 1 más 2J, esto, 1 más 2J menos 3J daría 1 menos J más 5J, 1 más 4J. El 2
esta, esto y esta. Es decir, 3 y 2, 5. Ah, no, aquí hay que tener cuidado. Realmente es esta rama, esta y esta. Esta no va porque 2, 2 es entre 2 y la referencia. Esta realmente es entre 2 y 5. Entonces no se puede incluir esta resistencia. Entonces es 2 y 2, 4, más J. La 3 igual a 3 tendríamos 4. 2J menos 3J daría menos J más 5J más 4J. Y así sucesivamente. El 5 sería solamente estas dos, 3 menos 3J. Y luego la Z y J, y J distinta, y distinta de J. Por ejemplo, 1, 2. Entre el 1 y el 2, que está por acá, no hay conexión. 0. Entre el 1 y el 3 sí hay, porque 1 está aquí y el 3 está aquí. Entonces tienen en común esto. Va negativo, menos 5J. 1, 4. Tienen en común esto. Negativo da 3J. Y 1, 5 no se conecta, 0. Y así sucesivamente. Para el I2, 1 con 2 no se conecta. 1 con 3 tampoco. El 2, perdón, 2 con 1, 2 con 3 tampoco. 2 con 4 sí se conecta, menos 2. 2 con 5 se conecta a través de aquí, menos 3. Y se sigue aplicando la regla. Y después se resuelve. Como ven, es bastante sencillo. A ver, vamos a ver un problema de aplicación. Considera un transitor de etapa compensada en paralelo. En el circuito A se emplea un inductor para extender la respuesta de frecuencia del amplificador transitor al emisor común. En señal pequeña, el circuito puede modelarse como en B. Se requiere que las relaciones de los fasores I de salida y de entrada. Bueno, aquí lo primero que vemos que esto lo vamos a simplificar porque esto está una resistencia en serie. Entonces, la fuente de corriente en paralelo se aplican las mismas reglas que para el caso de los circuitos resistivos. Esto en paralelo con esto va a ser esto por esto, es decir, I de entrada por R1 más JWL en serie con LR1 y quedaría a la vez en serie con RB. Y así ya se simplifica. Este voltaje ya sería un divisor de voltaje de este voltaje. Sería este voltaje por esta impedancia entre esta impedancia más esta, que está en serie. Es decir, fíjense que I de salida de una vez, ya lo pueden ver acá, I de salida es directamente menos GMB. Es decir, I de salida es menos GM por B. B es el divisor del voltaje. Va a ser este voltaje I de entrada por R1 más JWL por esto en paralelo entre esto paralelo más esto en serie que se suma. Esto en paralelo da esto. Y bueno, el resto es hacer el álgebra y llegar acá. RI en paralelo con CI da esto. Aquí siguen haciendo el álgebra y tratan de simplificarlo lo más que puedan. Aquí yo se la hice. Hasta que al final llegan a esto. Y de salida entre I de entrada va a quedar de esta forma. Fíjense que qué forma general tiene esto. Tiene un coeficiente H, que en este caso es menos GM entre CI, por JW más un Z entre JW al cuadrado más JW por otro coeficiente A más un coeficiente B. Bueno, aquí nos dan los distintos valores. Podemos verificar la ganancia de CD cuando W es igual a 0. Quedaría Z entre B por H. Esto lo pueden calcular y les va a dar menos 10. Entonces, una condición para extender el intervalo de frecuencia de un circuito es la condición de magnitud de respuesta plana, lo cual exige que A cuadrado, en este caso, en esta forma general, ahora lo vamos a ver, A cuadrado menos 2B debe ser igual a B entre Z al cuadrado. Eso va a extender el intervalo de frecuencia de un circuito.
es decir, la zona plana de la respuesta en frecuencia. Ahora, para ello se obtiene la expresión para y de salida entre y de entrada al cuadrado en módulo. Bueno, ahora vamos a hallar la condición que nos habían dicho de que a cuadrado menos 2b tiene que ser igual a b entre z al cuadrado. Si ponemos los polinomios del numerador y del denominador en la forma 1 más alfa w cuadrado más beta w a la 4 e igualando los coeficientes de segundo grado del numerador y del denominador, segundo grado sería en este caso, por ejemplo, en nuestro caso y de salida entre y de entrada en módulo al cuadrado va a ser esto al cuadrado por z cuadrado más w cuadrado, que sería esto más el módulo de esto, que es esto que tenemos aquí. Es decir, después de hacer el álgebra, nos da esto de acá. Entonces, esto vamos aquí a sacar, ponerlo en la forma 1 más alfa w cuadrado, es decir, dividimos todo por b cuadrado. Nos quedaría aquí esto w a la 4 entre b cuadrado más w cuadrado entre b cuadrado más 1. Y el b cuadrado, 1 entre b cuadrado sube acá por z cuadrado más w cuadrado por gm entre 6 al cuadrado. Esto lo pasamos aquí sacamos factor común z cuadrado. Entonces nos queda 1 más w cuadrado entre z cuadrado y el z sale con esto b cuadrado que da aquí. Y al final obtenemos esto. Hemos puesto el numerador y el denominador en la forma 1 más alfa w cuadrado más beta w a la 4. 1 más alfa w cuadrado más beta por w a la 4. Y los coeficientes deben ser iguales, es decir, el de w cuadrado, 1 entre z cuadrado, debe ser igual a este coeficiente. Si ahí lo despejan, le da la relación que le daban anteriormente, a cuadrado menos 2b igual a b entre z al cuadrado. De hecho, si hacen y de salida entre y de entrada en módulo al cuadrado y lo evalúan en w igual a 0, les va a dar, esto se va, queda z cuadrado entre beta cuadrado, z entre b al cuadrado por esto, gm entre 6 al cuadrado. Bueno, ¿qué utilidad tiene esto? Por ejemplo, podrían pedir que hallar la frecuencia para que el módulo de la frecuencia de 3 decibeles, es decir, que i de salida entre i de entrada al cuadrado sea igual a un medio de i de salida entre i de entrada al cuadrado en CD. Esa es la frecuencia de 3 decibeles. Como estamos trabajando con las magnitudes al cuadrado, en vez de ser 1 entre raíz de 2 es un medio del valor máximo, que en este caso es el valor de CD. Es decir, queremos que esto sea igual a un medio de esto. Pero esto al cuadrado, habíamos llegado que era esto. Y queremos que esto sea igual a un medio de esto. Y bueno, de ahí pueden despejar W con un poco de álgebra. Le queda una ecuación de cuarto orden. Bueno, aquí definen W' a W cuadrado. Resuelven para W'. Resuelven para W' al cuadrado y luego toman la raíz. Y entonces les da esto de acá. Esto sería W' al cuadrado. Y luego W',
W' al cuadrado y luego W sería la raíz de W'. Perdón, no, aquí resuelven para W'. Ya. Claro, entonces aquí queda una ecuación cuadrática en W', resuelven para W' y luego aquí resuelven para W tomando la raíz de W' y trabajando siempre con las raíces positivas. Bueno, aquí yo le hice todos los cálculos. Hayan Z, hayan B, hayan A, hayan el polinomio este y luego evalúan W'. Fíjense que le da 867 por 10 a la 9 y luego W sería la raíz de esto. Daría 93.124. Sí, daría 93.124. A ver, este problema es muy simple, simplemente el encontrar el equivalente de Thevenin para la red. Ya lo habíamos hecho en otros problemas, es trabajar igual que en la parte resistiva, solo que con impedancia. Tenemos esta red sencilla, voltaje de Thevenin es el voltaje a circuito abierto, es decir, aquí tendríamos un divisor de voltaje. Esto está abierto, esto no influye, esto está abierto. Simplemente tenemos este divisor de voltaje entre J1 y 1. Entonces el voltaje de Thevenin es directamente este voltaje por J entre J más 1. Por tanto nos da voltaje de Thevenin 1 entre raíz de 2,90 y la impedancia de Thevenin. Hacen esto 0 y ya la pueden calcular directamente como 1 más esto en paralelo. 1 más esto en paralelo, que es J entre 1 más J. Suman y les da entonces la impedancia de Thevenin. Y este problema es igual, hay el equivalente de Thevenin y Norton para la red en las terminales AB, un poquito más complicada. Pero es igual el procedimiento, esto es voltaje de Thevenin, esto es circuito abierto. Bueno, hacen esto Z, esto en paralelo con esto. Voltaje de Thevenin, de nuevo tienen un divisor, bueno, aquí tienen una fuente de corriente de 1,0. Entonces nos queda este circuito, el voltaje de circuito abierto sería el voltaje de Thevenin, nos queda Z aquí. Este voltaje es este mismo. Fíjense que este voltaje de Thevenin, si nos vamos por esta malla, tiene que ser, si nos vamos por acá, tiene que ser Z por esta corriente. Aquí va a haber una corriente y esta corriente bajando es esta y más esta corriente entrando también. Esta corriente entrando sería este voltaje menos este, 1 menos voltaje de Thevenin entre J. Y es la referencia a la J0, 1. Luego, este voltaje también es 1,0 y ya pueden hallar el voltaje de Thevenin. Solo tienen que quedar en función de Z. Luego Z ya lo habían calculado y lo colocan acá. Z era el paralelo y al final les da 1 con menos 90. Para la impedancia de Thevenin es lo mismo. La impedancia de Thevenin sería, esto lo llevan a corto, esto lo abren. Entonces solo quedaría este inductor en paralelo con esto. Esto se abre y quedaría simplemente la impedancia vista desde aquí. Muy sencillo, ¿no? Aquí, como esto está en paralelo, aquí trabajamos primero con la admitancia total.
Bueno, aquí hay que hallar la admitancia de esto. Sería el inverso de esto. Esto sería 1, este sería 2j y esto sería menos j. Y total sería la suma, 2j más 1 menos j, da 1 más j, y z total sería 1 entre 1 más j. Entonces que nos quedaría z total 1. Y bueno, el z de Thevenin, esto estaría en corto. Sería simplemente 1 más z. Esto está en corto. Para el equivalente de Norton, directamente si tienen el equivalente de Thevenin, ¿cuál es el equivalente de Thevenin? Z de Thevenin. Bueno, aquí habíamos dicho que era 1 más z. Aquí teníamos... Bueno, del circuito original teníamos el voltaje a ver, esto lo sacamos de... A ver, el voltaje de Thevenin nos daba 1 con menos 90. Ok, teníamos el voltaje de Thevenin. Y luego teníamos la impedancia de Thevenin, que era 1 más esta Z de Thevenin, que era 1 entre 1 más J. Ok. Esto realmente es el voltaje de Thevenin. Y esta es esta ZT, que 1 más ZT es la impedancia de Thevenin. Esto sería igual al voltaje de Thevenin. Simplemente esto de aquí, esto con esto que está en serie lo pasan a paralelo, tendrían I de Thevenin, y la admitancia de Thevenin sería el inverso de esta. Este voltaje en serie con esto sería equivalente a una fuente de corriente con la, con la impedancia ZT o con la admitancia YT. Y luego aquí I de Thevenin va a ser igual a... Fíjense que va a ser directamente esta corriente. Va a ser este voltaje y de Thevenin va a ser este voltaje que era el voltaje de Thevenin, 1 con menos 90 entre esta impedancia. 1 menos 90 entre 1 más J. Entonces al final les queda I de Thevenin en paralelo con, esto estaríamos con el inverso de ZT, que es 1 más J, con esta resistencia de 1. Ese sería el equivalente de norte. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí.